La tortura se produce cuando una persona provoca a otra deliberadamente un gran dolor físico o mental, haciendo de ese sufrimiento un medio para conseguir información o una confesión, para aplicar un castigo o intimidar a alguien. De acuerdo con la Convención de la ONU contra la Tortura, para que se configure esta conducta, es necesario que el torturador sea un agente del Estado o bien que el acto haya sido consentido por la autoridad. El derecho internacional señala que todas las víctimas de tortura y malos tratos, así como las familias de quienes han muerto a consecuencia de ella, tienen derecho a una indemnización, rehabilitación, justicia y otras formas de reparación del daño. ¿Cómo confirma una autoridad si hubo tortura o no? ¿Cuáles son sus recursos jurídicos de una persona y qué pasa si no son respetados sus derechos? Mi nombre es Óscar Valleza y hoy en Te Defendemos hablaremos de la tortura. ¡Comenzamos! Estamos iniciando ya con Te Defendemos y es un gusto recibir hoy en el estudio al doctor Ángel Alonso Trujillo. Él es defensor público federal. Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. Gracias, es un gusto estar en este programa. Y un tema sin duda interesante y que es la tortura y lo que implica o las repercusiones que genera torturar a una persona durante un proceso penal. Y todas estas implicaciones quisiera que las platicáramos hoy y para entenderlo, ¿cómo identificar un acto de tortura, doctor? Cuéntenos. Pues bueno, reitero mi agradecimiento por esta participación en este programa. Y efectivamente, bueno, para poder identificar estos actos de tortura, evidentemente, pues lo primero que surge a la luz es la propia versión, ¿verdad?, de nuestro defendido. Yo como defensor público federal, cuando hago las entrevistas, las visitas carcelarias a los diferentes centros de reclusión y me entrevisto con mis patrocinados, pues la primera fuente de información precisamente proviene de la versión que nos dan nuestros propios defendidos cuando los estamos entrevistando. Pero evidentemente muchas veces si esto no sucede porque a lo mejor nuestro entrevistado no quiere dar ese tipo de información, muchas veces, como lo establecen precisamente los instrumentos internacionales, puede ser porque tenga mucho miedo de denunciar los actos de tortura, porque puede haber represalias en contra de su persona o en contra de terceros, allegados de manera directa a él, como puede ser su familia. Entonces, ahí las cuestiones se empiezan a complicar, porque no tenemos una versión de esa situación. Sin embargo, pues ya el protocolo de Estambul, que más adelante creo que es importante abordarlo, nos establece precisamente varios supuestos que son desde la evidencia física, de lesiones físicas externas que pueden ser apreciables a través de los sentidos, como puede ser hematomas, fracturas, golpes en los ojos, en la nariz, pérdida de cabello precisamente por los actos de tortura, fracturas en el cuerpo, dolores musculares, dolores en las articulaciones, etcétera, y que estos pueden ser efectivamente visibles. Pero también lo más complicado es cuando estos actos de tortura pues no son visibles y que son precisamente los aspectos de carácter psicológico. Entonces, pues bueno, ahí las cuestiones se pueden complicar, pero bueno, también existen varios síntomas, signos y síntomas precisamente, algunas patologías que empiezan a presentar estas personas que son víctimas de tortura, como son precisamente la pérdida del sueño, estados de angustia, ansiedad, pérdida de la memoria, insomnio, etcétera, e inclusive hasta pérdida de la propia autoestima, ¿no? Delirios de persecución, que efectivamente pues esto es muy grave y que muchas veces pues evidentemente esto no se aprecia a simple vista. Pero bueno, de manera general creo que por ahí podemos dar con algunos indicios precisamente de la tortura. Es decir, ya hay como algunas estrategias de tortura en la que no dejan signos visibles, no hay hematomas, pero la tortura existe. Sí hay manera entonces de identificar que la hubo, por lo que me comenta. Así es, efectivamente. Muchas veces en los procedimientos penales, como bueno, también yo llevé un asunto precisamente donde el mismo tribunal colegiado y el juez de distrito en materia penal arguyeron en sus resoluciones judiciales que precisamente
al existir un examen médico donde se establecía que no existía signo visible de tortura, de golpes, de lesiones, hematomas, etcétera, que por ese simple hecho entonces se descartaba la posibilidad de llevar a cabo una investigación para poder determinar si existían o no los actos de tortura y todas las implicaciones, como ya lo señaló, que pueden existir en un procedimiento penal. Entonces, bueno, la Corte Mexicana ya resolvió sobre ese tema, de que tenemos que acudir a otras cuestiones como lo establecen los diferentes instrumentos internacionales, porque no nada más es la evidencia de lesión física, sino también aspectos de carácter psicológico. Si la persona, por lo que me comenta, está o tiene miedo, está amenazada, si ellos no quieren denunciar el acto de tortura, ¿ustedes como defensores públicos lo pueden hacer, lo pueden promover? Así es, evidentemente, y no nada más los defensores públicos o privados, sino también hasta los propios familiares. Los propios familiares de las víctimas de tortura también pueden presentar la denuncia penal correspondiente, pues obviamente ante la gente del Ministerio Público, para precisamente que se realice la investigación o bien presentar las quejas ante las comisiones estatales o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, este es un compromiso que debe de verse con toda seriedad, el tema de la tortura, que no debe de soslayarse y que efectivamente tenemos deberes jurídicos, los abogados, defensores públicos y defensores particulares, de denunciar precisamente de manera oportuna esos actos de tortura. Y también reiteraría que hasta los propios familiares o amigos terceros también lo pueden denunciar, porque este es un delito que se persigue de oficiosamente. Muy bien, nos comenta que tuvo un asunto relacionado con tortura, que lo tuvo en sus manos, pero de esto quisiera que habláramos en el segundo bloque. Regresamos en un instante a Quien Te Defendemos, hablamos de la tortura. Regresamos, no te vayas. Ya regresamos, seguimos con más A Quien Te Defendemos y estamos hablando con el doctor Ángel Alonso Trujillo sobre la tortura. Y para que entienda usted un ejemplo de los asuntos que tienen en sus manos los defensores públicos federales relacionados con la tortura, pues quisiera pedirle que nos cuente el que tuvo usted. Sí, fíjese que es un tema muy interesante, que de no haberse solicitado precisamente el Servicio de Defensa Pública ante el Instituto Federal de Defensoría Pública, pues precisamente este tipo de casos a lo mejor pueden quedar en la oscuridad jurídica, ¿no? En el limbo procesal y en la impunidad. Entonces, pues efectivamente yo tuve una intervención, precisamente fue en el año 2015. En el año 2015 recibí un oficio por parte de la dirección del Instituto de Defensoría Pública, donde un particular, su papá y él solicitaban que se elaborara una demanda de amparo en contra de una resolución del Segundo Tribunal Unitario en materia penal, de aquí del primer circuito, por considerar que la sentencia pues obviamente era violatoria de sus derechos fundamentales. A raíz de eso, bueno, solicité las copias correspondientes, entré al estudio de análisis de la sentencia de segunda instancia. Y entonces, efectivamente, me pude percatar, bueno, esta persona fue sentenciada por un delito de contra la salud en la modalidad de fomento, en este caso de marihuana, y también por el delito de delincuencia organizada. Entonces, siempre este tipo de delitos de delincuencia organizada realmente, pues siempre hay siempre se buscan imputaciones, se busca generar acusaciones, y que luego pues los aparatos de justicia, fundamentalmente los aparatos estatales, los agentes estatales, las policías, pues muchas veces pues no cumplen con los protocolos para las detenciones
de las personas que cometen algún ilícito y por lo tanto inciden en violaciones de derechos fundamentales y lo que se conoce como detenciones arbitrarias. Okay. Este tipo de detenciones arbitrarias muchas veces también conllevan precisamente hasta la desaparición forzada de personas, pero también el tema de la tortura. Entonces, bueno, la Procuraduría inició una averiguación previa por ese tipo de delito porque en una empresa de fletes que se dedicaba a transportar en el interior de la República diferentes fletes de mercancías, recibieron un contenedor con lo que se conoce como marihuana. Fue una persona, lo dejó, lo abandonó y después se fue, etcétera. Después, bueno, esos son prácticamente los hechos, inician una investigación, esto es en el 2003, en el 2004 se ejerce la acción penal, tiene conocimiento un juez de distrito, el juez de distrito considera que se encuentra acreditado el delito y la responsabilidad penal, y también ya desde ahí soslaya el tema de la tortura, se va a la apelación, en la apelación también se soslaya el tema de la tortura, y cuando yo tengo intervención precisamente para la promoción del juicio de amparo, del cual conoció el 8º Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, igual de la misma manera soslayó y consideró que eran infundados los conceptos de violación que yo había hecho valer, precisamente respecto de otros temas de fondo también que incidían en la acreditación del delito y la responsabilidad penal, pero también manejé de manera pormenorizada y profunda el tema de la tortura. Bien. Esto pues finalmente también se perdió el juicio de amparo o consideraron que eran infundados y prácticamente confirmaron de alguna manera la resolución del 2º Tribunal Unitario en materia penal, pero ellos, el 8º Tribunal Colegiado, consideró que no había indicio o motivo razonable para iniciar una investigación como lo establece el Protocolo de Estambul, es decir, por violación de derechos humanos, y que en su momento de acreditarse la violación de derechos humanos por actos de tortura pudiera entrarse al tema de la exclusión de pruebas, es decir, de la confesión que fue arrancada de mi defendido desde el momento de su detención y al momento de rendir su declaración ministerial. Eso es muy importante. Bien. Sin embargo, nada más dio la intervención a la gente del Ministerio Público para denunciar los actos de tortura en la vertiente de delito, por la posible comisión de un delito. Pero entonces me dejó la parte procesal, precisamente afectaciones graves y un tema de violaciones a la Constitución. Entonces yo desde ese juicio de amparo abrí la puerta precisamente para poderme ir al recurso de revisión, amparo directo en revisión, del cual promoví de manera oportuna ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que bueno, este recurso de revisión se resolvió precisamente en el mes de octubre del año 2015, y quiero nada más citar, que es el amparo directo en revisión número 913, diagonal 2015. Y efectivamente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana consideró fundados los agravios que hice valer, y efectivamente pues concedió el amparo, ordenando precisamente a la autoridad señalada como responsable, en este caso al 8º Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, para que diera cumplimiento a las directrices que había señalado la Corte Mexicana, y en este caso en concreto fue ordenar la reposición del procedimiento precisamente hasta la diligencia anterior al acuerdo de cierre de instrucción, a efecto de no invalidar todas las pruebas del proceso penal, pero sí dar la oportunidad de que se investigaran esos actos de tortura y en su momento, bueno, poder determinar si había el tema de la exclusión probatoria, es decir, la exclusión de la confesión que fue arrancada a través de actos de tortura a mi defendido en la etapa de averiguación previa. Bien, y por lo que me comenta, estos hechos se originaron en el año 2003, ¿es así? Así es, en el 2003. Hoy ya tenemos un nuevo sistema de impartición de justicia y quisiera que platicáramos qué repercusiones tendrá
torturar a alguien en este nuevo sistema y sobre todo el papel de ustedes como defensores públicos. Pero esto regresando de esta segunda pausa. Volvemos, no te vayas. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Sigo platicando con el doctor Ángel Alonso Trujillo sobre el tema de la tortura. Nos comentaba de unos hechos que ocurrieron en el año 2003. Hoy en México ya hay un nuevo sistema de impartición de justicia. ¿Cuáles serán las repercusiones de torturar a una persona en este nuevo sistema? Pues bueno, esa pregunta es muy importante, pero yo diría que no necesitábamos una reforma constitucional para prohibir los actos de tortura, ¿no? Bien. Porque ya desde antes, desde la Constitución que teníamos vigente antes de la reforma del 2008, pues también en el artículo 20 constitucional y en los diferentes instrumentos internacionales que datan precisamente desde antes del 2003 que sucedieron estos hechos, los diferentes instrumentos internacionales que algunos datan de la década de los 70, de los 80, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el mismo Protocolo de Estambul, la misma Ley Federal para prevenir y sancionar los actos de tortura, etcétera, el mismo Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tantos y tantos instrumentos internacionales en los que el Estado mexicano ya se había comprometido a dar cumplimiento precisamente a todos esos instrumentos. Y además estaba elevado a rango constitucional en el artículo 20, Entonces, en este sentido, pues las repercusiones, pues bueno, creo que para mí pues siguen siendo de gran importancia. Ahora, bueno, ya se patentiza precisamente en el texto constitucional, en el 20 constitucional también, otro tipo de derechos fundamentales y garantías para los justiciables, como la presunción de inocencia y otros. Pero entonces, ahora ya de manera textual, creo que es el avance en el texto constitucional, que se establece de que ninguna prueba que haya sido obtenida con violación de derechos fundamentales podrá ser valorada para el dictado de una sentencia. Bien. Entonces, esa parte creo que no venía de manera textual, aclaro, en el texto constitucional. Sin embargo, haciendo una interpretación sistemática del orden jurídico nacional, de que es el sistema de regularidad constitucional, lo que se conoce como sistema de regularidad constitucional, al que hace alusión la Corte Mexicana en muchas jurisprudencias, pues bueno, de ahí se desprendía precisamente la prohibición y sanción de las personas que incurran en actos de tortura, y fundamentalmente el tema de la exclusión probatoria, es decir, que la confesión que haya sido arrancada por actos de tortura no será tomada en cuenta para el dictado de una sentencia ni para acreditar el delito y la responsabilidad penal. Pero yo quisiera, Oscar, si me permites, claro, un tema muy importante que quiero que quede claro. Muchas veces en el conglomerado social, la sociedad, pues efectivamente reclama justicia y reclama que no se genere impunidad, porque Así también las víctimas, pues bueno, tienen ya muchos derechos fundamentales, no de ahorita, sino de hace muchos años. Lo que pasa es que ya se constitucionalizaron, pero de manera convencional en instrumentos internacionales, ahí existían también. Pero no quiero, muchas veces la gente considera que por el solo hecho de que una persona, un inculpado, un procesado en un proceso penal dice, es que fui torturado, por el solo hecho de que digan que fue torturado, va a salir en libertad o se va a excluir por ese solo hecho su confesión. Esto no es así. El hecho de que una persona manifieste ante un juez o cualquier autoridad, pero me refiero en un proceso penal, ante un juez penal,
que diga que fue torturado, eso nada más va a abrir la puerta precisamente para realizar dos tipos de investigación. Sí. Una que le corresponde al juez en relación a la posible violación de derechos fundamentales por los actos de tortura, y que si se llega a comprobar, dando cumplimiento a los estándares internacionales, como es el Protocolo de Estambul, que no es otra cosa más que un documento, un manual, en el cual se establecen las directrices, los principios rectores, para poder llevar a cabo la investigación sobre actos de tortura y poder determinar si Juan Pérez fue torturado o no. Si esto se llega a acreditar, entonces llegamos al tema de la exclusión probatoria, es decir, Bien, que su confesión no va a ser tomada en cuenta y posiblemente esos actos de tortura puedan contaminar a otros medios de prueba, fundamentalmente a lo mejor hasta el parte informativo de los agentes apresores que se están conduciendo con falsedad, porque lo que están diciendo en ese parte policíaco no es concorde a la realidad de los hechos. Entonces, pudieran excluirse varias pruebas y en consecuencia eso traiga como efecto, pues precisamente la libertad de una persona. Porque si el juez ya no se queda con nada, excluye la confesión, excluye la imputación de los aprensores, de algunos testigos, etcétera, y esto se va reduciendo el estándar de prueba, pues eso trae como consecuencia la posible libertad, pero no es nada más por el hecho de que una persona se diga que fue torturado. Hay toda una investigación. Después de la investigación, si se acredita los actos de tortura, entonces sí vienen esas consecuencias jurídicas. ¿Sí? Ese es el punto que yo quiero que sí, claro, que se aclare, ¿no? Como sociedad, antes de calificar la actuación de un juez, es muy importante conocer todos estos aspectos. Vamos a ver esta cápsula muy rápida y tiene que ver con las directrices que establece el Protocolo de Estambul para su aplicación. Es muy rápido, no se vaya. El Protocolo de Estambul marca algunas directrices para su aplicación, entre ellas destacan las siguientes. La información general del caso que considera la fecha del examen, si existe algún tipo de restricción para su aplicación, si hay o no consentimiento de la persona para su aplicación. Calificación clínica. Se tendrá que mencionar la información académica y la experiencia en la documentación de casos de tortura. Historia psicosocial previa a la detención. Datos personales y familiares. Alegaciones de tortura y malos tratos. Resumen de los hechos mencionando los datos de la detención, lugares, cronología, narración de los malos tratos de tortura, revisión de los métodos de tortura. Exploración física exhaustiva. Cabeza, cara, oídos, nariz, garganta, ojos, cavidad oral y dientes, tórax y abdomen, sistema genitourinario, sistema músculo-esquelético, sistema nervioso central y periférico, estudios clínicos para verificar el estado de salud. Historia, exploración psicológica. En este apartado se incluyen todos los antecedentes psicológicos previos y posteriores a la tortura. Y bien, antes de despedirnos, quisiera leerle una pregunta del público muy rápidamente, Claro, sí. y que es de la señora Leticia González González. Nos comenta que a su esposo lo torturaron los policías que lo detuvieron y además lo obligaron a que cuando declarara ante el Ministerio Público se confesara culpable de los hechos por los cuales lo acusaban. Luego, en su declaración preparatoria, se retractó de su primera declaración y negó los hechos imputados. Le dijo al juez que había sido torturado, sin embargo, el juez en su sentencia resolvió que su primera declaración tenía mayor valor probatorio que la segunda. ¿Eso es correcto o no? Es lo que nos pregunta. Definitivamente no. Inclusive en este amparo en revisión, el 913/2015 a que hice referencia, se establece precisamente el criterio de la Corte Mexicana, donde puntualiza de manera contundente que no puede prevalecer el principio de inmediatez procesal, es decir, que las primeras declaraciones del reo tienen mayor valor probatorio que las posteriores, porque sería inclusive negar precisamente el derecho de defensa que tiene todo imputado. ¿Por qué? Porque este argumento que dan muchos jueces, todavía después de la reforma del 2008, que es sorprendente que se siga resolviendo de esa manera, refieren que no, que el principio de inmediatez, primeras declaraciones tienen mayor valor probatorio que las posteriores. Como usted se retractó después de 2, 3 meses o de un año, entonces
esto no tiene credibilidad porque denota que usted, señor, fue aleccionado por su abogado. Y entonces, el hecho de pensar de esa manera, la Corte Mexicana ya dijo que eso es incorrecto, porque decir que por el hecho de que se aleccionó, pues sería un tanto hacer nugatorio el derecho de defensa. Dice la Corte, tenemos que aprender a que toda persona que está sujeta a un proceso penal tiene derecho a recibir un aleccionamiento, tiene derecho a recibir asesoría jurídica de su defensor público o privado, y en consecuencia, pues bueno, tiene derecho también a negar los hechos, a retractarse de su primera declaración, y sería contundente también con lo que dicen los instrumentos internacionales. ¿Por qué no lo hizo en la primera declaración? Pues muchas veces no lo hace porque tiene miedo, porque tiene temor precisamente a las represalias de los agentes estatales. Entonces, contestando la pregunta, evidentemente que eso es incorrecto y puede combatirse por la vía del amparo. Muy bien. Doctor, tenemos que despedirnos, pero le agradezco mucho que haya estado con nosotros para hablar de este tema muy interesante y que sin duda da para mucho más, la tortura. Muchísimas gracias. Él es el doctor Ángel Alonso Trujillo, defensor público federal. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes también les agradezco el favor de su atención. La siguiente semana los espero con más aquí en Te Defendemos, y en tanto la invitación a permanecer en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.